Buen día. Bueno, siguiendo con la unidad 4, que tiene contenidos infinitos, por lo que leo ahora en el programa, el tema relativo a la cuestión del cupo carcelario yo les voy a proponer trabajarlo a través del foro. Yo voy a subir al foro el proyecto de ley que presentó la Procuración Penitenciaria y alguna opinión mía sobre ese proyecto, y los invito a opinar sobre esta primera propuesta de reglamentación del cupo. Tenemos en realidad el artículo 59 de la ley 24660 sobre el cupo carcelario, que dice que no debe ser superada la capacidad de las cárceles. La reglamentación de esto ya podría resolver esta problemática. Tenemos también, creo que es el artículo 50 de la ley que regula el mecanismo nacional. Después vamos a subir los textos para tenerlos a la vista, y hay algunos proyectos que tenían algunas propuestas interesantes respecto de cómo resolver la problemática, que en definitiva se reduce a qué criterios aplicar para liberar gente, para evitar el hacinamiento y favorecer la creación de los cupos que son necesarios para el cotidiano desenvolvimiento de la justicia penal. Pero esa cuestión yo propongo que la debatamos abiertamente en el foro. Respecto del principio de legalidad, se puede entender que algunos lo mencionan como principio de legalidad ejecutiva. Guillermo Ondegui habla del principio de legalidad como principio de legalidad ejecutiva, y podemos entender que se lo puede deducir de la primera oración del artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando habla de que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de la causa. De ahí deducía Soler el principio de legalidad. Él decía que esta oración era derivada del artículo 39 de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la Carta Magna inglesa. Efectivamente es así, esa redacción es claramente homóloga a la redacción del artículo 39 de la Carta, pero lo que es también un claro error de Soler en el tratado es que el principio de legalidad era totalmente ajeno al derecho anglosajón, no era la idea. En realidad esa primera oración era una mera, pues esa cláusula del artículo 39 de la Carta Magna era una cláusula nobiliaria, era un mero privilegio nobiliario de juzgamiento por los pares, parecido al fuero juzgo y a los fueros que había contemporáneamente en España, y no tenía de ningún modo el sentido del principio de legalidad. Era desconocido en el medievo y en Inglaterra en esa época, y hasta el siglo XX prácticamente no se internalizó el principio de legalidad en el sistema anglosajón. Pero claramente se puede deducir de esta disposición que el juicio sí seguro tiene que estar basado en la ley anterior al hecho de la causa. Y también uno puede deducirlo de la segunda parte del artículo 19 de la Constitución. El artículo 19, decíamos, que dice en esta segunda oración: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. De ese principio denominado de reserva legal claramente sí se desprende el principio de legalidad. También se puede entender que cuando la Constitución le confiere al Congreso la función de dictar el Código Penal, y en el Código la posibilidad de definir las penas y el contenido sustantivo de las penas, está estableciendo que esto va a estar previsto en una legislación dictada por el Congreso. Este tema es particularmente interesante sobre cuáles son las cosas que deben estar descritas a partir de la vigencia de este principio de legalidad. Pareciera que las características principales del tratamiento, fundamentalmente. Y cuando uno piensa en el régimen de disciplina, en el reglamento de disciplina, claramente los tipos de infracción disciplinario van a ir delimitando el ámbito de lo prohibido, y con eso indirectamente el ámbito de las libertades que subsisten dentro de la prisión. Es decir, en la medida que uno tenga un régimen disciplinario más amplio, va a tener menos libertad. Y por eso uno se puede preguntar en qué medida puede el régimen disciplinario no estar definido en la ley. Bueno, sobre esto, la vieja ley penitenciaria federal claramente remitía a la reglamentación. Es decir, la ley decía que las faltas disciplinarias iban a estar previstas en la reglamentación. El viejo decreto 412/58 solo preveía como falta específicamente mencionada en el texto de la ley las vías de hecho contra la administración y el negarse injustificadamente a trabajar, que iban a ser faltas graves.
no decía cuál era la sanción tampoco para estas faltas graves, y en todo remitía la reglamentación. Para peor, ese decreto de 1958, decreto ley de 1958, que remitía la reglamentación, nunca fue reglamentado. Se aplicó durante 40 años y jamás hubo un reglamento de condenados que previera las faltas disciplinarias en las que podían incurrir los condenados. Claramente con eso se violaba el principio de legalidad. La propia ley remitía un reglamento que jamás se dictó. Pero ya el solo hecho de remitir un reglamento es algo repugnante a la división constitucional de competencias y al principio de legalidad, porque no es lo mismo una ley con un reglamento, claramente. Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva número 5, donde claramente se define que una ley no es cualquier tipo de norma, sino es una norma emanada de un órgano representativo con competencia material para el acto de que se trate. Bueno, claramente una ley es algo salido de un congreso, no es cualquier otra cosa. Y nuestra Corte Suprema sobre este tema se había ocupado cuando trató la problemática de los edictos de policía que regían la capital. En la capital había bandos dictados por los jefes de policía que se habían ido sucediendo a lo largo de los años. Una vez vino el carnaval y dictó el bando de carnaval, otra vez había problemas con desórdenes en la calle, un bando de desórdenes, otro de prostitución, otro del manejo de los pasajeros de hotel, otro de los extranjeros, otro de las armas y del uso del pito y silbatos, los juegos de azar. Bueno, había distintos bandos dictados por el jefe de policía que se seguían aplicando y que en algún momento hasta fueron recopilados y hubo una serie de normas de procedimientos contravencionales recopilados en una resolución general aprobada por el jefe de policía. Todo esto constituía un verdadero código contravencional de la capital. La Corte Suprema en una antigua jurisprudencia había convalidado esto, había dicho que una disposición del Código Procesal Penal, el viejo Código de Procedimientos Escritos en materia penal de la Nación, que remitía esta disposición a la competencia de apelación que se asignaba al juzgado correccional. Los jueces correccionales eran alzada de las faltas de policía superiores a 30 días, creo que eran apelables ante el juez correccional. Y entonces de esta disposición legal que preveía una intervención jurisdiccional de supervisión se deducía la legitimidad de todo el sistema de delitos. Estos eran los fallos y el criterio que la Corte había sentado en esta materia. Los edictos de policía fueron particularmente aplicados después de la creación de la Policía Federal por primera vez, que la creó Perón por un decreto en 1945, en realidad lo firma Farrell, el decreto Perón como vicepresidente de facto. Es el decreto de creación de la Policía Federal Argentina, a la cual se le asigna la competencia de dictar los edictos de policía y de aplicarlos en la capital federal. Bueno, se aplicaron muy abusivamente, se aplicaron fundamentalmente para la represión política de la oposición. Hay casos célebres, se puede visitar en el Museo Penitenciario, todavía hoy tienen abierto el libro de visitas de Devoto en la página donde figura el paso por la prisión de Devoto de Eleonora Acevedo, la madre de Borges, y de Nora Borges, la hermana de Borges, detenidas por cantar la Marsellesa por escándalo público. Bueno, en 1955 termina el gobierno de Perón con la revolución denominada libertadora, la autodenominada revolución libertadora. Primero el golpe de Estado de Leonardi, después el golpe de Estado de Aramburu, teniendo en cuenta que el juicio político había removido a 4 de los 5 ministros de la Corte, remueven a todos los ministros de la Corte. Ahora en este golpe de Estado ponen como procurador general a Sebastián Soler, y el tema de los edictos de policía llega a la Corte con un habeas corpus o una presentación en un caso Mouviel. Y en ese caso Mouviel dictamina Sebastián Soler y prepara un dictamen basándose en que el sistema de edictos, que el procurador describe como un verdadero código contravencional dictado a través de bandos de policía, estaba plagado de defectos técnicos, decía él. No precisa mucho, pero planteaba que había tipos vagos, estaba el edicto de merodeo, algunas de las figuras que no precisaban, no describían con precisión las conductas prohibidas, entre otros defectos. Y plantea que además todo el sistema afectaba el principio de legalidad, o vulneraba el principio de legalidad. ¿Por qué? Y porque estaba dispuesto por bandos aprobados por el Poder Ejecutivo. Entonces, Sebastián Soler, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 1933, cuando durante el New Deal las regulaciones económicas que logró aprobar, que el Congreso le aprobara a Roosevelt, por las cuales se delegaban una serie de atribuciones muy amplias al Poder Ejecutivo, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte norteamericana.
con el argumento no de que violaban el principio de legalidad, sino que violaban la distribución constitucional de competencias. Pero citando esa jurisprudencia, él claramente solo lo plantea como un problema de principio de legalidad. Acá se trata de que el Poder Ejecutivo no puede dictar las leyes las tiene que dictar el Congreso, y entonces esto está afectando el principio de legalidad. En materia disciplinaria uno podría hacer aplicación analógica de este criterio, es una posición para mí totalmente atendible, es la posición que sostiene Daniel Cesano cuando escribe sobre este tema. Lo tenemos, creo que en la bibliografía, el material de Cesano sobre esto la hemos incorporado, y él sostiene también que cuando la ley 24660 tipifica las faltas disciplinarias graves en las que pueden incurrir los internos, pero remite al reglamento respecto a las faltas leves y medias, está vulnerando también el principio de legalidad. Yo comparto esta opinión, para mí también debieran estar tipificadas en la ley. Y además surge otro problema, porque ahora resulta que en la última reforma de la ley 12256 de la provincia de Buenos Aires, el Código de Ejecución Penal Provincial, se mejoró muchísimo la regulación, porque se incorporó el texto de las faltas graves y también regularon las faltas leves y medias. Pero uno ahí se puede preguntar, ¿es correcto que una provincia regule las faltas medias y leves? Es decir, que una provincia decida cuáles son las conductas permitidas y prohibidas, en definitiva, cuán gravemente altera la libertad la ejecución de la pena privativa de la libertad, o es un tema que había sido encomendado a la Nación. Ahora, como la Nación no lo reguló y remite al reglamento, para peor ahora sí se dictó un reglamento de esta ley, pero ese reglamento es el decreto 18/97, que aprueba el reglamento de disciplina, que lo tenemos también como material de trabajo. Si uno lee ese decreto, el problema que también genera la Nación en esta materia, aunque el decreto es reglamentario de la ley, que es complementario del Código Penal, aclara el decreto que solo se aplica en las cárceles de la Nación, con lo cual, en principio, las provincias no debieran aplicar el régimen de disciplina que aplica la Nación, salvo que lo pongan en vigencia especialmente para su jurisdicción. Pero en principio el decreto 18/97, si bien reglamenta una ley de la Nación, lo hace solo para el ámbito federal, con lo cual tenemos un problema también. El decreto 18/97 dice en su artículo primero: apruébase el reglamento de disciplina para los internos que, como anexo 1, forma parte del presente, por el que se reglamente el capítulo cuarto, disciplina, de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Hasta ahí pareciera que es la reglamentación de la ley, que todo el país debiera aplicarla homogéneamente, pero después, cuando uno va al artículo 4 del reglamento, o sea, se mete dentro del anexo 1 y va al artículo 4, el ámbito de aplicación que fija este artículo 4 dice: este reglamento será de aplicación en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal a condenados y procesados alojados en sus establecimientos o durante sus traslados a otros destinos, su conducción para la realización de diligencias procesales u otros, o durante las salidas o los casos autorizados por la legislación vigente. Y además el artículo 2 de este reglamento, del decreto, dice: el reglamento aprobado por el artículo primero del presente será aplicable también a los procesados que se alocan en establecimientos dependientes de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. En realidad no es muy feliz la norma. Uno podría quedarse con el artículo primero del decreto y decir que ampliamente esto rige en todo el país porque reglamentó la ley, pero parece que el artículo segundo lo limitaba, lo hacía extensivo solamente a los procesados federales, y el artículo 4 dice que solo rige para los condenados y procesados federales. Pero bueno, uno podría entender que por el artículo primero, que aprobó el anexo en conjunto, lo puso en vigencia para todo el país y sortear este problema del obstáculo legal. Pero el problema que tenemos también es que ahí están definidas las faltas medias y leves, y esto es un decreto. Entonces, de vuelta, caso Mubiel, un decreto, un bando del jefe de policía o un decreto del Poder Ejecutivo, lo mismo, no pueden regular las conductas contravencionales adentro de la prisión, las conductas de falta disciplinaria adentro de la prisión. Este criterio que Cesano también comparte y ha postulado, en mi opinión, genera el problema de dejar una laguna normativa que, cuando ocurre lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, en donde se resuelve en la última reforma de la ley 12256, la ley 14389 creo que es, resuelve tipificar las faltas medias y leves, uno se puede plantear si no están inmiscuyéndose en un terreno que le fue encomendado a la Nación y que la Nación todavía no reguló.
Como no lo reguló para las provincias, uno podría decir que esa es una legislación que viene a completar un vacío legal, pero es una decisión que no termina de satisfacer. Algo semejante ocurrió con las contravenciones a nivel nacional. Cuando se discutió el Código Penal de 1921, el proyecto de Código Penal traía un libro tercero de las faltas y delitos de policía, y finalmente ese código se aprobó sin ese libro tercero. Y uno podría haber deducido de ahí, bueno, se le encomendó el dictado del Código Penal al Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación, al reformar el Código, sacó la pena de muerte y decidió castigar solo las conductas más graves. Y las conductas contravencionales decidió que no tuvieran pena prevista en el Código. Y entonces hay impunidad por esa conducta. Pero funciona de un modo distinto la realidad, porque cada provincia entendió que tenía mano libre para legislar, y en realidad cada municipio también, y ahora tenemos derecho contravencional y municipal atomizado por todo el país, ¿no? Bueno, en materia de falta disciplinaria hubiera sido mejor que la ley 24660 tipificara no solo las faltas graves, sino las leves y medias, también para evitar este problema que ahora surge en la provincia de Buenos Aires, porque además después cuando vamos a comparar en concreto las faltas en cada jurisdicción, vemos que aparecen incongruencias, aparecen conductas que están prohibidas en un lado y permitidas en otro, y entonces esto va a traer y va a generar conflictos. Bueno, sobre este tema voy a incorporar otro material que yo he grabado en unas jornadas que se hicieron en San Martín, donde se trata un poco más exhaustivamente la cuestión de las faltas disciplinarias. Y sobre el tema de los edictos también voy a ver si puedo poner el link a otra grabación que hay de una charla sobre los edictos de policía más amplia, donde también se trató con algún detalle esta cuestión. Bueno, y otros principios básicos de la ejecución penal que se deducen ahora del ordenamiento que tenemos en nuestro país a partir de la ley 24660 son la voluntariedad por un lado y el control jurisdiccional durante la ejecución penal. Yo creo que estos dos son los que más marcan la diferencia entre lo que tenemos ahora regulado y lo que estaba regulado anteriormente. Claramente, pasado un régimen donde todo el tratamiento penitenciario era obligatorio para los condenados, incluidas las eventuales operaciones de cirugía mayor, como decía el artículo 2 del decreto 412/58, la anterior ley penitenciaria federal, a un régimen en el cual el artículo 5 de la ley 24660 hoy fija que lo único obligatorio va a ser lo relativo a las normas de convivencia, disciplina y trabajo, y que todos los demás aspectos del tratamiento serán de carácter voluntario, es un cambio copernicano. El otro aspecto donde hay un avance notable y una modificación sustancial respecto al régimen anterior es la decisión de jurisdiccionalizar el control de la ejecución. El tratamiento penitenciario sigue siendo una actividad del Poder Ejecutivo, sigue siendo una actividad de la Administración, sigue estando a cargo de la autoridad penitenciaria, el diseño del programa va a seguir estando a cargo, pero claramente el control jurisdiccional va a ser mucho más intenso del que había anteriormente. Antiguamente, una persona era condenada, quedaba firme la sentencia y ahí iba el expediente a la letra con un cartelito que indicaba que 3 meses antes de determinada fecha había que empezar el trámite de la libertad condicional. Y esa era toda la actividad, iba a juntar polvo, el legajo, en su casillero, salvo que hubiera algún incidente extraño, que muriera un familiar, que no sé, llegara alguna comunicación extraordinaria, pero normalmente no había ninguna otra intervención del juzgado de sentencia durante la etapa de ejecución. En la provincia de Buenos Aires, durante el régimen del Código de Ejecución Penal aprobado por la Ley 5.619, hasta se anotaba a los condenados a disposición de la Dirección del Régimen Correccional. Dejaron de estar anotados a disposición del juez y nos pasaron a estar anotados a disposición de la Administración. Por supuesto, cuando tramitaban la libertad condicional volvían a pedir autorización al juez, pero hasta la anotación era a disposición de la Dirección del Régimen Correccional. Bueno, y claramente esta es otra modificación sustancial que introduce la ley, porque en los artículos 3 y 4 se está estableciendo un mecanismo de control jurisdiccional permanente sobre la ejecución del tratamiento. El artículo 208 incluso de la ley avanza con un control oficioso periódico de las condiciones de alojamiento y de que en las cárceles se respeten los principios y las disposiciones de tratamiento regulados en la ley 24660. Estas normas, los invito a leerlos, establecen claramente una intervención jurisdiccional no prevista en el régimen anterior. Hay una serie de intervenciones jurisdiccionales además específicamente y puntualmente previstas en la ley que complementan estos artículos.
Pero además el artículo 4, al establecer que cualquier cuestión que involucre derechos constitucionales durante la ejecución puede ser sometida al control del juez de ejecución, está abriendo la puerta a un control amplísimo. Entonces, si bien el artículo 10 de la ley 24660 todavía establece que el tratamiento y su organización y su ejecución van a estar a cargo fundamentalmente de la autoridad penitenciaria en tanto no se haya previsto la intervención jurisdiccional, lo cierto es que todo va a terminar, todo lo que pueda generar una cuestión que involucre una garantía constitucional y todo en la cárcel que involucra garantías constitucionales va a poder ser sometido a un control jurisdiccional. Claro, ahí viene el problema de, hay un control jurisdiccional eficaz y bueno, ahí tenemos un pequeño problema. Para pretender controlar jurisdiccionalmente lo que pasa en las cárceles hay que crear una estructura jurisdiccional adecuada. El proyecto de la ley 24.050, que era la de ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que es el que incorporó el fuero de ejecución penal antes de la sanción de la ley 24.660, había previsto, pensando que se reemplazaban unos 30 juzgados de sentencia, más los juzgados en lo correccional que tenían competencia de sentencia, más los juzgados federales que iban a tener competencia, que tenían competencia de ejecución de sentencia, más los juzgados penal económicos que tenían competencia de ejecución de sentencia, más los juzgados menores, había previsto, bueno, creamos 17 juzgados que habían sacado cuenta y habían dicho, esta caudal de casos de ejecución de sentencia, como ahora va a haber una intervención más intensiva, vamos a crear 17 juzgados de ejecución de sentencia. Bueno, esto pareció mucho en el Congreso y el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo se aprobó creando 3 juzgados de ejecución, o sea, de 17 se pasó a 3, pero se creaban 17 secretarías de ejecución en los principales establecimientos penitenciarios federales. Y así se aprobó la ley 24.050 que crea estas 17 secretarías, crea los 3 juzgados que integran el Tribunal de Ejecución de la capital federal y las 17 secretarías de ejecución ubicadas una en cada uno de los principales establecimientos penitenciarios federales. Lamentablemente, la implementación de esas secretarías y del equipo interdisciplinario de los juzgados y de la oficina de control de suspensión de juicio a prueba que iba a asistir a estos juzgados de ejecución no fue concretado, fracasó como fracasó en gran parte la reforma de 1991 debido a las peleas de competencia entre la Corte Suprema de Justicia y el recién nacido Tribunal de Casación Penal, que la Corte dijo que al asignarle a ese tribunal las competencias de superintendencia estaban conculcándole las propias que le correspondían como cabeza del Poder Judicial, lo dijo en una acordada. Bueno, finalmente el Poder Ejecutivo aprobó las leyes 24.050 y 24.121 con veto parcial de todas las disposiciones que le asignaban estas competencias reglamentarias a la Cámara Nacional de Casación Penal. Y la Corte empieza la implementación de estas reformas tan importantes que iban a acompañar el procedimiento del juicio oral, creando la Policía Judicial, por ejemplo, y debía haber implementado las Secretarías de Ejecución Penal en los juzgados, en los establecimientos penales, y fracasa de un modo que yo pocas veces vi un fracaso de tanta gente supuestamente tan idónea, fracasar tan ampliamente en un tema. Aprueba una policía judicial que se la propone el jefe de policía, la Corte le encomienda que haga un proyecto, el jefe de policía le eleva un proyecto y la Corte aprueba el libro cerrado el proyecto del jefe de policía. Cuando trasciende lo que aprobó, en vez de haber aprobado una policía judicial para controlar a la policía, había aprobado una especie de gestapo policial para controlar a los jueces de instrucción. Bueno, la misma Corte que aprobó esa policía judicial la dejó sin efecto por otra acordada y convocó una comisión asesora que hace 20 años que está estudiando el asunto seguramente y algún día tendrá una propuesta de policía judicial. Seguimos sin policía judicial federal, pese a que está creada por ley hace 22 años. Tampoco tenemos las secretarías de ejecución penal en las cárceles, tampoco hay un equipo interdisciplinario asistiendo a los juzgados de ejecución. Pese a eso, hay una ley, 26.070, que crea 2 nuevos juzgados que tampoco existen de ejecución penal, pero sí se han designado los jueces a cargo de los juzgados que no existen, y incrementó con 20 cargos de secretario de primera instancia el equipo interdisciplinario. La verdad que el equipo interdisciplinario que no existe, lo incrementó con 20 cargos que tampoco existen de secretario, que la Corte seguramente ha designado en algún otro lado, pero no ha designado en los juzgados de ejecución penal. De hecho, por ejemplo, la Corte creó un importante equipo interdisciplinario para la Oficina de Violencia Doméstica, pero no se ha logrado que ese equipo trabaje en consonancia con los juzgados de ejecución penal. Es decir, se ocupan de la denuncia, pero no del seguimiento de los trámites
relativos a la suspensión de juicio a prueba, al control de las condiciones que se someten las personas que por causa de violencia doméstica están sometidas a suspensión de juicio a prueba, mientras había suspensión de juicio a prueba por estos hechos. Ahora después de Góngora se ha vuelto difícil. Y en la ejecución de las sentencias tampoco interviene esta oficina, o sea, se siguen ejecutando sin equipo interdisciplinario. Entonces el problema es en qué medida puede haber un control efectivo. 3 juzgados de ejecución para los miles de condenados que tiene la capital federal. Hasta hace unos años tenían competencia además sobre la justicia federal también, es decir, los condenados por la justicia federal también iban a los juzgados de ejecución de la capital federal. Es un cuello de botella que hace que no haya un control jurisdiccional eficaz. Pero además se plantea el problema de que los jueces tienen su sede acá en la capital federal, pero resulta que las cárceles federales están en el interior del país y se usan no para los presos que están en el interior del país o que cometen delitos en el interior del país, sino para los presos que cometen delitos acá en la capital. Se los lleva al interior del país a ejecutar la condena, lo que es un disparate total. Y se sigue haciendo esto, aunque hace 80 años cambió el Código Penal, aunque la idea es la resocialización, es rehabilitar para reincorporar a la sociedad, y se van a reincorporar acá, y no a los desiertos en los que están ubicadas las cárceles, o los páramos del interior del país donde se las quiso ubicar en su momento, ahora están en medio de ciudades, pero que tampoco son demasiado receptivas a la población que egresa a las cárceles, y sin embargo se los sigue trasladando a esos lugares. Bueno, si están en esos lugares, ¿cómo hace el juez que tiene su domicilio, pero además de su domicilio, su sede de trabajo en la capital para controlar? Y a lo sumo puede hacer una visita al año o 2 a cada uno de los 30 penales que están por el interior del país, y ese control no tiene la eficacia entonces que debiera tener conforme lo previsto en la propia ley de ejecución, ¿no? Que habla de un control por lo menos semestral oficioso de las condiciones, pero que además habla de una inmediación absoluta en la resolución. Bueno, hasta acá entonces el tema del control jurisdiccional, y no deja de ser interesante hacer algún comentario. Bueno, y para concluir entonces con esta unidad 4, que se nos ha hecho extensísima, alguna referencia a la vía recursiva en materia de ejecución penal. El fuero de ejecución penal se incorpora al Código Procesal Penal, que no lo preveía. El código se hace a partir de un proyecto del EBN de 1975, donde él no lo había incorporado, lo incorporó posteriormente en el de Salta, pero no había pensado todavía en el fuero de ejecución penal. Y en realidad, cuando cambia el ministro, viene como secretario de Justicia Arlañán, ahí se decide reformarlo, el proyecto que había mandado el Ejecutivo, incorporar algunas disposiciones para tratar de darle un tono más inquisitivo e incorporar el fuero de ejecución penal. Se había previsto reemplazar los juzgados de sentencia por los juzgados de ejecución en la capital, que al final vimos que quedaron nada más que 3 juzgados de ejecución en la capital, y respecto de la vía alzada, lo único que preveía el artículo 491 del Código es que los incidentes de ejecución, a los cuales les regulaba además un trámite escrito en el marco de un código que implementa el procedimiento oral en materia de ejecución, hablaba de un incidente con vistas, admitían solamente recurso de casación. El artículo 24 del mismo código, sin embargo, mencionaba la posibilidad del recurso ante la Cámara. Decía el texto, dice el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación, que la competencia de la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelación conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de instrucción, correccional, de menores y de ejecución cuando corresponda, en los casos de suspensión del proceso de prueba. Con lo cual había un recurso, pero limitado a los casos de suspensión del proceso de prueba, que todavía además no existían. En 1991 se reforma el código, se incorpora eso, pero se incorpora la suspensión del juicio de prueba como posibilidad, pero no estaba modificado el Código Penal, no había ninguna probation todavía. Recién en el 94 se modifica el Código Penal. Entonces teníamos 2 normas, el 491 previendo solamente recurso de casación y después la Cámara de Apelaciones con posibilidad de intervenir, pero muy limitadamente a los temas de suspensión de juicio de prueba que todavía no existían. Pero la ley de implementación del Código Procesal Penal, es decir, la declaración de los cargos de tribunales orales y demás, previó algo distinto, porque hay un artículo 18, la ley 24.050, que dice: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal será tribunal de alzada respecto a las resoluciones dictadas por los jueces en lo criminal de instrucción, correccional, de menores, de ejecución penal y en lo penal de rogatorios, así como los demás supuestos del artículo 24 del Código Procesal Penal, con lo cual le da una competencia amplia
en todo lo que tiene que ver con ejecución penal, distinta a la regulación del artículo 24 al que remite. O sea, no modifica el texto, sino que amplía la competencia en esta norma. El artículo 24 era de la ley promulgada el 4 de septiembre del 91, el Código Procesal Penal, y esta ley posterior le amplía la competencia de alzada a la Cámara de Apelaciones en materia de ejecución penal. La ley está publicada en el Boletín Oficial el 7 de enero del 92. La Cámara de Crimen empezó a ejercer esta jurisdicción. Yo recuerdo haber visto resoluciones de la Cámara de Crimen sobre el artículo 105, en el caso de Joe Klendal, por ejemplo, concediéndole beneficios a Sergio Joe Klendal, creo que era, o al hermano, no recuerdo, beneficios a partir de distintos recursos que habían llegado, recursos sobre sanciones disciplinarias, recursos sobre otros temas, pero algunas salas de la Cámara de Crimen empezaron a sostener que en realidad esta disposición que le asignaba una competencia amplia en materia de ejecución penal había sido derogada. ¿Por quién había sido derogada? Por el propio Código. ¿Cómo por el propio Código? Sí, porque el Código sancionado, promulgado el 4 de septiembre del 91, conforme al artículo 539 del mismo Código, entró en vigencia un año después de su promulgación, con lo cual entró en vigencia en septiembre del 92, y entonces restableció la vigencia del texto del artículo 24 sin la reforma entonces del artículo 18 anterior, que vendría a quedar derogada por la puesta en vigencia, disparates, interpretación normativa, pero servía para sacarse encima de la justicia de ejecución penal, por lo cual se ha ido extendiendo y hoy prácticamente ninguna sala recibe temas de ejecución penal de ninguna naturaleza que yo recuerde. Me parece que se ha intentado volver a llevar temas de ejecución penal a la justicia, a la Cámara de Apelaciones de la capital sin éxito. En el interior del país, en cambio, había una regulación más precisa. Tampoco en la 24.050 se habían olvidado del tema del interior del país. Recién en la ley 24.121, que complementó otros problemas que no había resuelto esta ley, aparece el artículo 75 relativo al juez de ejecución del interior del país. Ahí dice: las funciones del juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de la Nación serán desempeñadas en el interior del país por un juez del tribunal oral respectivo. Estamos hablando de la justicia federal, ¿no? Conforme lo determine el órgano judicial competente. Sus decisiones serán recurribles ante la Cámara Federal de Apelaciones cabecera del distrito o ante el órgano judicial competente según el caso. En el caso de suspensión del proceso a prueba, la ejercerá el juez que dictó el beneficio. Con lo cual ahí había apelación o recurso de casación según el caso, y la apelación en la Cámara cabecera del distrito, en donde está el Tribunal Oral Federal del Interior, cuyo vocal va a ser el que va a cumplir la función de ejecución penal. Hasta ahí todo bien. La Cámara de Casación Penal, en cuanto le empezaron a llegar cuestiones de ejecución penal, sentó una jurisprudencia de lo más restrictiva, diciendo que solo los incidentes que resolvían artículos eran competencia de la Cámara de Casación, y todos los demás temas eran o cuestiones recurribles ante la Cámara Federal del Interior o ante la Cámara de la Capital, aunque parece que la Cámara de la Capital no se dio por enterada, o eran asuntos meramente administrativos que resolvía en todo caso en instancia única el juez de ejecución y no tenían revisión. Y rechazó así, por ejemplo, en Amanato un pedido de visitas íntimas, nada menos. En Roldán era un problema de salidas transitorias. Recuerdo que en 2003, todavía aplicando esta jurisprudencia, citando Amanato y Roldán, rechazan un recurso de queja del fiscal por casación denegada contra una decisión que otorgaba prisión domiciliaria a Arquímedes Pucho, por ejemplo, y la Cámara de Casación dice: no, señor, esto no es un tema que interese por este recurso, esto es una cuestión ajena a la competencia de la Cámara de Casación, y le rechazan el recurso al fiscal. Pero ya en el mismo año 2003, a raíz de muchos recursos del fiscal por distintos temas, decide, antes ante los recursos de la defensa restringía la competencia y no intervenía la Cámara de Casación. Ahora ante los recursos del fiscal decide abrir recursos a trámite y empieza a entender en recalificaciones de conducta y concepto, en incorporaciones a salidas transitorias, sin propuesta penitenciaria, en fin, distintas decisiones que generan temor al fiscal o preocupación al fiscal y que motivan un cambio copernicano abrupto de la competencia de la Cámara de Casación, que abrió estos recursos. Igual creo que por febrero del 2004 llega el caso Romero Cacharani. En el caso Romero Cacharani era una situación en la que había una persona detenida en Mendoza. El juez de ejecución le había confirmado una sanción disciplinaria puesta por autoridad disciplinaria, por la autoridad penitenciaria, y contra esto intentó un recurso de casación, como previsto en el artículo 491. Ante esto, la Cámara de Casación, todavía aplicando la doctrina Amanato y Roldán, le dijo: señor,
esto es una cuestión que usted debe haber recurrido ante la Cámara Federal y cerró el asunto. En vez de mandárselo a la Cámara Federal para que lo resolviera, diciendo no, error en el recurso, esto no debe damnificar al condenado, un error de derecho, subsanarlo y hacer que siguiera la vía pertinente el recurso, no, decidió cerrarlo, y con esto generó la posibilidad del caso constitucional que vino a resolver la Corte en el caso Romero Cacharán. En Romero Cacharán la Corte dice que hay que abandonar esa anacrónica doctrina que distingue entre cuestiones a partir de la situación de sujeción especial en la que se encuentran las personas condenadas. Dice, los condenados no han perdido su calidad humana, conservan sus derechos humanos en lo que no ha sido afectado por la sentencia, y entre esos derechos humanos está el derecho al doble conforme de las decisiones judiciales que afectan sus derechos gravemente. Y entonces establece un amplio control jurisdiccional, incluso de una decisión que tenía previsto el control judicial, como la de sanción disciplinaria, debe ser revisada esa decisión jurisdiccional ahora por otro tribunal, y establece que este recurso debía ser el recurso de casación. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice la Corte en Romero Cacharán, pero no con lo que resuelve. Me parece que la resolución es la equivocada. Tenía razón la Cámara de Casación respecto de que el recurso pertinente era el recurso ante la Cámara Federal, y era el recurso más ágil y el más adecuado. Y además dejaba subsistente la vía de una tercera instancia ante la Cámara de Casación. Con lo cual no era una mala solución. Lo que estaba mal y lo que había hecho mal la Cámara de Casación en Romero Cacharán es dejar firme la decisión en vez de permitir que la repitiera el tribunal al que debió haber sido enderezado el recurso. Con eso no habría habido caso federal, no habría llegado a la Corte el planteo. Pero bueno, la Corte resolvió esto y había que intentar reconstruir esta vía de apelación. Y en la capital federal la estructura sigue siendo insuficiente, pese a que hace 4 años se modificó para sacar a los juzgados de ejecución penal toda la competencia relativa a la justicia penal, económica y federal. Y ahora son los vocales de los tribunales orales federales y penal económico los que resuelven los temas de ejecución penal de esos tribunales. Pero es menos del 15% la masa laboral de asuntos que llegan a la justicia de ejecución penal. En el interior del país, la situación federal por ahí es menos descomprimida, el problema son los procesados en el interior del país, y en las provincias depende de la situación. En la provincia de Buenos Aires, con 15 juzgados de ejecución cuando se crearon, estaban muy bien. Ahora ya hay algunos juzgados que tienen 900 detenidos, con los cuales ya están en una situación de saturación que hace imposible intervenir. Bueno, además la ubicación de las cárceles que hace que los jueces no puedan controlar. O sea, la verdad, el problema del control jurisdiccional es que hace una muy buena intención y hay una muy mala infraestructura creada para llevarlo adelante y hacerlo efectivo. Bueno, hasta aquí entonces estos complementos a la unidad 4.